presentación, ¿se ve bien? Se Ahora ve voy a bien. ponerle, le voy a poner en presentación. Ahí está. El tema que nos convoca hoy es la cuestión de la subjetividad internacional. Es decir, lo que estaremos analizando, tal cual dirán los publicistas clásicos, son a las personas internacionales. Es decir, aquellas entidades sobre las que en definitiva se le estarán imputando las normas del derecho internacional público, normas contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que ustedes estarán entrando a analizar en las siguientes clases. Para ello, iniciaremos un plan de trabajo que consiste primero en evaluar el concepto de subjetividad internacional en las distintas escuelas de pensamiento hasta llegar finalmente a la posición de la Cátedra de Montevideo, que es en definitiva la más moderna actualmente y una doctrina de gran asidero a nivel internacional. Posteriormente comenzaremos a evaluar a aquellas entidades que de conformidad con la definición de subjetividad internacional son las que pueden efectivamente participar en la creación, modificación, extinción, vigilancia y castigo de las reglas del derecho internacional. Nosotros, como les adelantó la profesora Hipóliti, vamos a establecer sujetos permanentes, como son los estados y las organizaciones internacionales, que actualmente son indiscutidos. Después vamos a comenzar a analizar a sujetos temporarios, como son las insurgencias, es decir, comunidades beligerantes y movimientos nacionales de liberación. Y finalmente, si nos da el tiempo esta clase, estaremos problematizando lo que es la subjetividad internacional del individuo. Para organizarnos, en esta clase vamos a ver la teoría general de la subjetividad, al Estado como sujeto por autonomacia, a las comunidades beligerantes y movimientos nacionales de liberación, y finalmente estaremos analizando lo que es algunos aspectos generales de la subjetividad internacional del individuo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me van escribiendo por el chat o piden la palabra con la manito, yo lo estoy viendo por aquí. No sé si ya hay alguna duda en el chat. Ahí está. Genial. Entonces, vamos a pasar la PPT. Este es el plan de trabajo. Y vamos a comenzar a hablar de lo que es la subjetividad internacional. Como hemos dicho, nosotros tenemos que analizar en definitiva a qué entidades se les está aplicando o se les estará aplicando el sistema de normas que verán en las próximas clases. A priori, es posible definir a la subjetividad internacional como una categoría técnica de la ciencia jurídica internacional para tener un centro, o mejor dicho, para marcar un centro de imputación de normas. Díaz de Velasco expresa que en definitiva la definición supone disponer quiénes son los miembros de la comunidad internacional. Algunos autores, entre los cuales yo me afilio, no terminamos de compartir totalmente las palabras de Díaz de Velasco, dado que el actual desarrollo del sistema o sociedad internacional es altamente heterogéneo, es decir, la alta heterogeneidad de entidades que pueden participar desde el punto de vista empírico en el sistema internacional nos estará haciendo reevaluar el concepto de subjetividad internacional como simplemente participantes de la sociedad internacional. Entonces, nosotros vamos a terminar concluyendo que el concepto de subjetividad internacional es un concepto preciso y dinámico. Preciso en tanto que determina de forma exclusiva y excluyente quienes pueden poseer los atributos paradigmáticos de la personería jurídica internacional, y dinámico, puesto, como señalaba ya el maestro Jiménez de Aréchaga, es potestad de cada sociedad internacional, es decir, de cada orden internacional, determinar cuáles son las entidades con capacidades para obrar
de forma tal en el sistema internacional. Entonces, para poder evaluar este concepto preciso y dinámico, nosotros tendremos que hacer un pequeño derrotero histórico. Y partiremos por lo que es el análisis de la escuela italiana. En la escuela italiana destacan las figuras de Stanislao Mancini, Pasquale Fiore, Dionisio Ancilotti, entre otros. Entonces, el concepto sobre el que parten se basa en las personas a quienes se les estará aplicando el derecho internacional. Y su razonamiento lógico se origina en un hecho fundamental: la existencia de una sociedad internacional compuesta por reglas y personas legitimadas para participar en esa creación. Las personas que deben ser respetadas y protegidas por el derecho internacional. Y cuando nos referimos a personas, nos estamos refiriendo a sujetos. Entonces, dado el contexto regional e internacional, que es el de los procesos de consolidación de las independencias y sobre todo los procesos de consolidación de la unidad italiana y alemana, es decir, las unificaciones de Italia y Alemania, el principio sobre el cual intentan asentar el concepto de subjetividad internacional es en la existencia de estados nacionales por contraposición a los imperios multiculturales como eran el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, que se terminarán hundiendo en las profundidades de la historia después de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, hacer recaer la subjetividad internacional sobre el principio de la nacionalidad es un concepto que ya Pasquale Fiore y Stanislao Mancini y Dionisio Ancilotti consideran de carácter innecesario, por lo que terminan visualizando en definitiva que se tiene que definir a la persona jurídica por aquella, o mejor dicho, toda asociación libre de cierto número de gentes congregadas en vida común por propia voluntad expresada o tácita en un territorio habitado, etc. Es decir, que el concepto de subjetividad internacional en la escuela italiana, es decir, ya en el siglo XIX y principios del siglo XX, es un concepto netamente estadual. Es decir, el Estado es el único actor y sujeto de las relaciones internacionales. Y es el que en definitiva tiene la potestad para actuar como sujeto, es decir, creando normas, modificándolas, extinguiendo y vigilando su cumplimiento. Entonces, si uno avanza en la historia, podemos visualizar lo que es la escuela francesa. En la escuela francesa destacan dos figuras, sobre todo en el siglo XX, el que Philippe Cahier, que es el que ven a la derecha, el que no tiene lentes, y Charles Rousseau es el que ven con los lentes. Esos son los dos grandes exponentes de la escuela francesa. La misma se desarrolla contemporáneamente a la italiana y vemos que todo comienza con la posición de Alfred Chetrien, que comienza a categorizar a las personas también como un centro de imputación de normas. Porque él dice que son aquellos que ejercen su actividad fuera de la empresa inmediata de la que forman parte. Es decir, que lo que hacen es tener una existencia propia y poder proyectar en la esfera internacional una voluntad propia, excluyendo los territorios coloniales, excluyendo los protectorados. Es decir, y acá comenzamos un poco a pulir el concepto de Estado, es decir, cuáles son los que pueden, en definitiva, manifestar una voluntad propia e indiscutida en el concierto de naciones y cuáles no. Entonces, nosotros visualizamos que la posición de Chetrien, la posición de lo que es la escuela francesa, a fines del siglo XIX, es una escuela que se centra en ese exclusivismo estadual y empieza a diferenciar, bueno, hay estados o hay entidades estaduales que pueden participar en el concierto de naciones y hay entidades que no. Pero ya avanzando el siglo XX,
vemos la posición de Rousseau y la posición de Philippe Cahier, los cuales empiezan a evaluar la existencia de otras entidades. ¿Por qué? Porque a fin de la Primera Guerra Mundial nosotros vemos que hay un hecho que va a ser trascendental para el desarrollo del derecho internacional, y es la Sociedad de Naciones y toda la obra posterior de la Sociedad de Naciones, lo que nos empieza a mostrar que los estados pueden crear algún tipo de instituciones a los efectos de poder establecer mecanismos o plataformas de negociación. Pero esas instituciones van a comenzar a tener o van a comenzar a proyectar una voluntad propia. Y esa posibilidad de que proyecten una voluntad propia terminará en definitiva configurando la subjetividad internacional de los organismos internacionales. Entonces, y finalmente llegamos a las dos posiciones más contemporáneas, que es la posición de la escuela española y la posición de la cátedra de Montevideo. Entonces, la escuela española parte de la base de que uno de los problemas más arduos que tiene el desarrollo, que se tiene en el desarrollo del derecho internacional, es la determinación de la esfera de los sujetos que pueden terminar siendo individualmente participantes en la comunidad internacional. ¿Me explico hasta aquí? ¿Podría repetir esto último? Sí, perfecto. Nosotros tenemos que la escuela española parte de la base de que uno de los problemas más complejos en el desarrollo de las relaciones internacionales es determinar cuáles son aquellas entidades que de forma precisa van a poder estar actuando en el derecho internacional. Yo no sé si Sabrina, Pablo, Sebastián, que son las personas que estoy viendo, Nazarena, Mateo, Inés, ¿me voy explicando bien? ¿Quieren que repita algo? Bien, No, está genial, bien, profesor. súper. Entonces, Díez de Velasco, en este campo, lo que hace es distinguir cuatro grandes teorías sobre las cuales es posible hacer basar la subjetividad internacional. Entonces, primero, aquellos autores que consideran como sujetos del derecho internacional solamente a los estados y que consiguientemente entienden que el derecho internacional se les aplica únicamente a ellos, porque en definitiva establecer la subjetividad internacional es determinar a qué entidades se les está aplicando el sistema de reglas, es decir, los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera. Eso tiene un centro de imputación, desde la visión kelsesiana. Y ese centro de imputación siempre son los sujetos. Es decir, en el orden jurídico interno, la Constitución, las leyes, los decretos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, los actos administrativos, etcétera, tienen un centro de imputación. Es decir, un conjunto de sujetos que tienen preceptivamente que cumplir esas normas. Entonces, lo que estamos viendo es cuál es ese centro de imputación de normas del derecho internacional. Por lo que después continúa avanzando y habla de la posición que entiende que, en definitiva, la subjetividad internacional surge como consecuencia de un acto de reconocimiento emanado de cada uno de los sujetos del derecho internacional. Entonces, esta es la famosa tesis constitutiva de la escuela voluntarista. Es decir, que en realidad, para ser sujeto del derecho internacional, tiene que haber un acto expreso de consentimiento. Es de las posiciones más criticadas, es decir, todo lo que atañe a la doctrina voluntarista y a las tesis constitutivas que estaremos viendo en algunos casos, como es el reconocimiento de gobierno y de Estado, son actualmente bastante criticadas por el común de la doctrina. Por lo que después habla de una tercera y cuarta posibilidad, que es de encontrar una especie de norma, es decir, un presupuesto normativo fundamental que determine a quienes se les estará imputando las normas. Esta posición normativista
es fuertemente criticada, sobre todo por el profesor Agó, es decir, por lo que es la escuela italiana de mitad del siglo XX, de segunda mitad del siglo XX, ya que no sería bueno encontrar, o mejor dicho, determinar una norma sobre la cual fundar la subjetividad internacional. ¿Cuál es la respuesta de la teoría italiana, es decir, ya de segunda mitad del siglo XX? Bueno, que es la realidad empírica, y en definitiva termina estableciendo el maestro Jiménez de Arecha, es decir, es la realidad la que nos muestra a qué entidades nosotros estaremos imputando de forma precisa y dinámica la subjetividad internacional. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se va comprendiendo todo? Estoy mirando las caras de la gente, dando apuntes, ¿vamos bien? ¿Quieren que repita algo? Elodie, Sabrina, Nazarena, Todo bien, Mateo, ¿bien? profesor. Genial. Cualquier cosa, si piden la palabra y si no veo la manito, simplemente prenden el micrófono y alea jacta es, la suerte está echada, hablen nomás. Entonces, Por lo menos no, alguien habló, pero no sé quién. ¿Alguien habló? Raquel, Ah, no te vi, sí, perdón. yo, Raquel, Ahí no, que está. te decía que no hay ninguna duda en el chat, así que Bien. aparentemente está todo bien. Alejandro, O está todo Bien, bien o no bien. se está entendiendo nada. Gaspar no Russo entienden también. nada, pero bueno, Gaspar Sosa levantó la mano. a ver, espera un Alejandro. poquito. ¿Podrías repetir la escuela francesa, por favor? Sí, cómo no. Nosotros tenemos que la escuela francesa, que tiene como dos etapas. Lo que viene haciendo la escuela francesa es lo siguiente. Parte del concepto de que la subjetividad internacional, es decir, la personería jurídica internacional, es de los estados, es decir, seguimos en un exclusivismo estatista, pero comienza a hablar de un elemento que es el tema de la voluntad, es decir, de poder proyectar una voluntad exterior. Y entonces ahí uno excluye, bueno, los protectorados, los gobiernos locales de una federación, por ejemplo, los gobiernos de carácter colonial, es decir, no basta solo con ser Estado, sino, o sea, con tener los elementos constitutivos, sino la posibilidad de proyectar una voluntad independiente. Y posteriormente, Philippe Cagier, en su curso en la Academia de La Haya, analizando un par de sentencias de la Corte Internacional de Justicia, funda que en realidad el concepto de subjetividad internacional debe romper el exclusivismo estatal e ir a entender a otro actor, que son los incipientes organismos internacionales. ¿Me expliqué bien? Muchas gracias, sí. No, de nada. Cualquier cosa, levanten la Alejandro, mano. están Sí. pidiendo acá, están pidiendo en el chat si repites la última parte que nombraste de la escuela italiana con el tema empírico. Bien, sí. La escuela italiana, ¿cuál? ¿La primera parte, la de Agó, o la primera? La última parte, me dicen. La Bien. última parte que nombraste, la escuela italiana con el tema empírico. Bien, perfecto. Esa es la crítica que hace Agó. Es decir, nosotros tenemos que hay una teoría que viene sobre todo de los voluntaristas, que lo que hace es decir, bueno, debemos encontrar el concepto de subjetividad internacional, es decir, el concepto de persona jurídica internacional en una norma. Una especie de norma hipotético fundamental, hablando en términos kelsesianos. Agó, que es un autor, si no me equivoco, de mediados del siglo XX, dice que no, y tajantemente que no, porque lo que expresa es que es la propia realidad empírica, es decir, la realidad fáctica del orden internacional, de la sociedad internacional, la que nos va a ir mostrando quiénes son esas personas que pueden obrar de tal manera que sean consideradas sujetos. Es decir, es más un análisis de la realidad que un tema normativo, el concepto de subjetividad internacional. No sé si quedó claro, si me expliqué bien. Súper.
Entonces, esperen que se me desfasó acá. Y finalmente llegamos ahora sí a la posición de la Escuela de Montevideo. Ustedes van a ver ahí en pantalla dos personas. El de la foto en blanco y negro es el maestro Jiménez de Arechaga. Esa foto es de los años 60 o 40, por ahí si no me equivoco. No estoy muy claro. Es de cuando dio su curso en la Academia La Haya. Y después tenemos la foto del profesor Argüet Viñali, que está vivo, muy lúcido y escribiendo y dándonos charlas en el instituto, que es como el gran continuador de la obra de Jiménez de Arechaga. Entonces, la Cátedra de Montevideo parte de una concepción distinta, es decir, partiendo del concepto de ordenamiento jurídico, es decir, partiendo del concepto de derecho como forma de establecer un orden social, lo que viene a hacer es a establecer dos grandes polos. Por un lado, nosotros tenemos las relaciones jurídicas Profe. que se dan, sí. No sé si le pueden pedir a la profesora Raquel si puede apagar el micro, que está interfiriendo en lo que usted dice. Ay, sí, perdón. Gracias, Perdón, te apago. Profesora Raquel, por favor. La voluntad popular pide. No, se escuchaba el tecleo, esas cosas pasan. Eso. Gracias. No, era. Entonces, la Cátedra de Montevideo parte del análisis del derecho, es decir, el derecho como factor de ordenamiento de la conducta humana, es decir, el derecho, ustedes lo están analizando en 6 años, tiene un objetivo preciso y claro: modificar o alterar o establecer los patrones de comportamiento que la sociedad en su conjunto se da en un determinado tiempo histórico, y para la satisfacción de determinados intereses, que en definitiva se manifiestan en las normas. Esto es una posición medio hegeliana, pero hay otras también. Entonces, en este escenario positivista, nosotros vamos a distinguir dos sistemas jurídicos, en realidad hay tres, pero a priori dos grandes sistemas jurídicos. Uno, aquellas relaciones jurídicas entre individuos, entre los individuos que se agrupan y crean un poder, es decir, el orden jurídico interno de cada estado, es decir, nosotros los uruguayos estamos sujetados a un ordenamiento jurídico, y después las relaciones exteriores que se dan entre estas comunidades políticas con territorio y población, que primero son centros de poder independiente, es decir, el Imperio Romano en su momento, Egipto, Babilonia, Grecia, el Imperio Inca, Maya, Azteca. O sea, primero son los grandes imperios, y después de la Paz de Westfalia, es decir, después del decaimiento de la Edad Media, comenzamos a ver el sistema de los estados nacionales. Entonces, ¿por qué partimos del concepto de ordenamiento jurídico? Porque nosotros aquí vamos a estar diferenciando dos grandes tipos de sistemas jurídicos. Por un lado, el sistema jurídico de subordinación, y por otro lado, el sistema jurídico de coordinación. Y aquí vamos, y a partir de aquí es que terminamos de evaluar el concepto de subjetividad internacional. Entonces, en las relaciones jurídicas de subordinación, nosotros tenemos que las personas, tanto físicas como jurídicas, nos encontramos sujetadas, es decir, en el sentido etimológico de la palabra, subordinadas a un poder, a un orden jurídico que nosotros no creamos. Por eso es que la categoría, es decir, la cuestión técnica del sujeto en los sistemas de subordinación, se adecúa a su significado etimológico. Es decir, se adecúa a esa cuestión de estar sujetado, obligado a un orden del cual nosotros no pertenecemos en el sentido de que no lo creamos. A ver, claramente los sistemas de carácter democrático, los estados de derecho, hay un sistema de pesos y contrapesos que evita los autoritarismos, y nosotros partimos de la base, por más de que es muy cuestionada por algunos autores, de que esa sujeción a un orden jurídico viene dada por la realización de un contrato social que se encuentra manifestada o plasmada en la Constitución. Pero más allá de eso, nosotros tenemos las relaciones de subordinación que ustedes estarán estudiando por 5 o 6 años aproximadamente. Ahora bien, a lo largo de la historia, nosotros tenemos que las comunidades políticas, a medida que va evolucionando la civilización, comienzan a complejizarse. Y la complejización de una comunidad política
se manifiesta en dos elementos: diversidad técnica y necesidad de comercio y de interacción política. Es decir, cuando una sociedad se hace más compleja, va a necesitar bienes, servicios y necesariamente realizar contactos con otras comunidades políticas. Entonces, cuando esos contactos rompieron las relaciones de conflicto, es decir, fueron a contactos de cooperación, ahí comienza a erigirse lo que es el sistema de coordinación. El sistema de coordinación supone que las personas internacionales, es decir, los sujetos que se encuentran constituyéndolo, deben poder participar activamente en la creación, modificación, vigilancia y castigo de las reglas. Es decir, esta participación significa que, en definitiva, las personas internacionales, es decir, los sujetos del derecho internacional, están en un pie de igualdad jurídico, más no igualdad de sí, o sea, igualdad jurídica. Nosotros podemos tener, adelantándonos un poco, igualdad funcional, igualdad jurídica e igualdad real. En igualdad real nunca estamos, porque Uruguay es la 1 sobre 2000, o sea, la 2000ª parte de la economía, y claramente al lado de Estados Unidos, que representa el 24% de la producción mundial, claramente no tenemos cómo compararnos desde el punto de vista económico. Pero cuando el presidente uruguayo va a Naciones Unidas, es escuchado de la misma manera que cuando va el presidente norteamericano. Es decir, y eso es la igualdad jurídica. Sebastián levantó la mano. Una pregunta, el tema Sí. no sé si es el G7 o el G9, no me acuerdo bien, ahí no habría desigualdad jurídica. Ahí sí, es decir, nosotros tenemos que ahí no hay desigualdad jurídica, y ahí me hace pie para explicar dos cosas. La igualdad jurídica se distingue de la igualdad funcional. La igualdad funcional es el igual acceso a un organismo internacional. Por ejemplo, en Naciones Unidas, la igualdad jurídica se manifiesta en la Asamblea General en igualdad funcional. Pero en el Consejo de Seguridad no hay una igualdad funcional, porque hay estados que tienen el poder de veto. Y en el G7 lo que nosotros vemos manifestado es el poder de las principales potencias que hacen valer su superioridad técnico-industrial-militar. Pero no quiere decir que una potencia del G7 pueda obligar al Estado uruguayo a celebrar un tratado. Es decir, si China, Rusia o cualquier imperio obligara al Estado uruguayo a celebrar un tratado, ese tratado sería nulo. Y ahí uno puede ver manifestada la igualdad jurídica, es decir, más allá de las presiones, más allá de los poderes que puedan tener algunos estados sobre otros, al momento de obligarnos por una norma, al momento de establecer una regla, el Estado uruguayo es plenamente soberano porque puede decir que sí o que no. Más allá de que puede tener consecuencias fácticas, pero no hay una fuerza jurídica, no hay una fuerza que legitime a un Estado en el derecho internacional a obligar a otro a obligarse por una regla, valga la redundancia. No sé si me expliqué bien. Claramente esto es una posición pro derecho internacional. Los que vienen de la escuela de la política internacional podrán tener 1000 argumentos para desestimar esta cuestión, pero en definitiva, desde el punto de vista purista del derecho, hay una igualdad jurídica. Entonces, en definitiva, este sistema de coordinación en los cuales, por el atributo paradigmático de la soberanía que estaremos viendo en un rato, se termina configurando un sistema de coordinación. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Veo que en el chat hay como 7 mensajes. Hola, profesor, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Sí. A mí me quedó una duda. Con respecto a la teoría empírica de Jiménez de Arechaga, o sea, dentro de esa teoría estaría la de la Escuela de Montevideo. Claro, o sea, Jiménez de Arechaga es el fundador de la Escuela de Montevideo. Uno dice Escuela de Montevideo porque, a ver, hay autores que repiten cosas de otros autores, es decir, hay países donde simplemente los manuales son manuales clásicos. En Uruguay tenemos la suerte de que el sistema creado a partir de Jiménez de Arechaga en adelante constituye toda una escuela, es decir, toda una corriente de pensamiento propia e independiente, porque tiene un objeto propio, un método y una forma de aproximarse al derecho internacional que lo distingue de la demás. E inclusive, si ustedes
si uno va, por ejemplo, a los cursos de la Academia de La Haya, a tomos españoles, incluso franceses, se cita la posición de Jiménez de Arecha. Es decir, Jiménez de Arecha fue presidente de la Corte Internacional de Justicia, es decir, es un publicista que tiene gran asidero a nivel internacional, y por eso entendemos que la obra de él en adelante constituye la fundación de una escuela. Entonces, cada vez que hablamos de Jiménez de Arecha, estamos en definitiva hablando de la posición de la Escuela de Montevideo. No sé si respondí tu duda. A ver, Alejandro, aquí Roberta está preguntando si puedes volver a explicar el pasaje de la subordinación hacia la coordinación. Bien, más que un pasaje tenemos como dos pilares distintos. Si uno ve al Estado, o sea, uno tiene el Estado uruguayo, imagínenselo como una tabla. En esa tabla es el territorio, el cual se encuentra delimitado por las fronteras, etc. En esa tabla estamos las personas y las físicas y jurídicas y las relaciones que nosotros creamos. Sobre esa tabla se erige una esferita, y esa esferita es el poder político, es decir, el gobierno uruguayo. Es decir, las instituciones que nosotros creamos libremente para regir nuestros destinos. Y esa es la tablita. Tenemos territorio, la parte fluvial, los dominios marítimos, el espacio aéreo, y ese poder y ese que establece el monopolio de la fuerza y el establecimiento de las reglas en todo el territorio nacional. Ahí nosotros tenemos relaciones de subordinación, porque yo no puedo ir a presentarme a un juzgado y decir, yo quiero que se me aplique este sistema de derecho civil. No, se te va a aplicar el Código Civil uruguayo vigente. Yo no puedo, por autonomía de la voluntad, pedir que se me aplique las normas que yo quiero, más allá de la libertad contractual, eso sería otro campo. Pero hay reglas que son las de orden público que se aplican independientemente de la voluntad de las partes. ¿Hasta aquí vamos bien, Roberta? ¿Era Roberta? Sí, bien. Entonces, tú imagínate que nosotros lo que hacemos es extender esa tablita al continente. Entonces tenemos la tablita uruguaya, la argentina, la brasileña, la paraguaya, y cada uno tiene esa esferita de poder etático, es decir, de gobierno, que establece la imputación de las normas y la creación de las normas para todas las personas comprendidas en ese territorio. Y esas esferas se elevan y tienen que interactuar, relacionarse. Entonces, cada gobierno que representa al Estado, cuando se relaciona con otro, lo hace partiendo de ese concepto de que tiene el monopolio de la fuerza, la posibilidad de establecer las normas en su territorio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se relacionan estados a través de los gobiernos, se establece que ese relacionamiento, o mejor dicho, que en ese relacionamiento, porque los estados tienen el atributo de la soberanía, no puede darse de forma subordinada. Es decir, Uruguay no puede estar subordinado a Brasil. Cuando Uruguay negocia con Brasil, lo hace en igualdad de condiciones. Y ahí es que se origina o configura un sistema que es distinto, es decir, el sistema de coordinación. No sé si mejoró o empeoró la respuesta. Sí, se entendió perfecto, muchas gracias. Bien, no de nada. Porque a veces uno puede intentar mejorar y lo empeora. Entonces, continuemos. Entonces, en definitiva, ¿quiénes pueden ser sujetos del derecho internacional? Bueno, pueden ser los que puedan participar en la creación, modificación, vigilancia y castigo de las reglas del sistema internacional. Es decir, estos elementos de participación activa terminan configurando tres grandes atributos que fueron establecidos por la doctrina. El ius tractatum, que es la posibilidad de celebrar tratados, es decir, la posibilidad de crear las normas del derecho internacional. Cuando decimos tratados es stricto sensu, es decir, tratados u otro tipo de formas de manifestación de una regla del derecho internacional. Después tenemos el ius legationem, que es la capacidad de delegación, es decir, la posibilidad de enviar misiones diplomáticas y de recibir misiones diplomáticas, es decir, que los estados y organismos internacionales se configuran, o sea, mejor dicho, se relacionan a través de instrumentos y canales particulares
que son los instrumentos diplomáticos, a través del establecimiento de misiones permanentes, misiones especiales, el establecimiento de consulados u otro tipo de formas de representación, y finalmente el locus standi, es decir, la responsabilidad internacional. El Ius Tractatum estarán analizando en las siguientes clases, es decir, todo lo que respecta a la creación de normas. Al final del curso, a mediados del curso, van a estar analizando el locus standi en profundidad, que es la responsabilidad internacional, y si no me equivoco con el cronograma, ya casi al final van a tener 2 clases donde van a profundizar bastante en los aspectos del derecho diplomático y consular, es decir, en las formas de relación entre los sujetos del derecho internacional. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, sí, disculpe, yo tengo una duda. Usted diga. en la hoja anterior del PowerPoint puso sistemas mixtos. ¿Qué quiere decir? Los sistemas mixtos no era eso. Gracias. Es el derecho comunitario que la profesora Hipólítiles estuvo hablando brevemente en la clase anterior. Nosotros no nos vamos a meter en el derecho comunitario porque es mucho más complejo, porque tiene elementos de subordinación y elementos de coordinación. Quizás si en el caso de llegáramos a la Unión Europea, alguna cuestión se va a mencionar, pero eso ya obedece a un curso ya de posgrado o de más profundidad, porque requiere tener otro tipo de instrumentos. ¿Me explico? Bien, acá Florencia me dice si puedo repetir el ius legationem. Sí. El ius legationem es el famoso derecho de legación. El derecho de legación es la cuestión de que los estados, los sujetos del derecho internacional, estados y organizaciones internacionales, y posteriormente también las insurgencias, se comunican. Y esa comunicación se hace de una manera muy precisa, a través de canales diplomáticos. Es decir, Uruguay establece una embajada, es decir, una misión diplomática permanente regida por la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático, si mal no recuerdo, el 61, ante Argentina. Y ese establecimiento, cese o supresión de la misión diplomática permanente es el nexo comunicacional oficial que tiene el Estado uruguayo en Argentina, que está sujeta a muchas reglas convencionales y consuetudinarias. Después puede establecer una misión especial, es decir, que un envío uruguayo vaya a Argentina para un tema puntual, concreto y preciso. Una misión diplomática especial. O establecer una misión consular que es para tratar temas más que nada de derecho interno. Bien, aquí no sé si quedó claro el ius legationem. Disculpe, profe, ¿se animaría a explicarme el locus standi? Porque no llegué a notar. Genial. Gracias. Voy primero con ius tractatum, que preguntó Diego, y y cierro con locus standi. El ius tractatum es la capacidad de celebrar tratados, es decir, es la potestad que tiene un sujeto para crear, modificar o extinguir una regla del derecho internacional, dependiendo si sea general o particular. Es decir, es la posibilidad, es la capacidad contractual de los estados, con perdón de la profesora Hipólite, que para que quede claro, un instrumento pedagógico, es esa capacidad contractual que tiene el Estado, de celebrar acuerdos vinculantes con otros. Y el locus standi, a mi opinión, es el elemento característico más importante. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener una norma si su incumplimiento no trae acarreado una obligación de reparar. La responsabilidad internacional es la clásica visión civilista de que aquel que cometiera un daño tiene la obligación de repararlo. ¿Me explico, Sabrina? Bien. Gracias. No, de nada. Si no hay ninguna duda, continuamos. No sé si Diego, le quedó claro el ius tractatum. Sí, quedó claro, gracias. Súper. Entonces, continuemos. Esperen que... Ahí va. Entonces, en definitiva, en esta placa,
uno puede ver reflejado cuáles son, sin discusión alguna, los sujetos del derecho internacional. Es decir, desde el punto de vista originario, tenemos al Estado, que es el que crea al derecho internacional público. Y después, las entidades que el Estado le ha conferido capacidad de ius tractatum ius legatio os standi, es decir, capacidad para poder crear, modificar o extinguir una regla del derecho internacional. Por eso decimos que las organizaciones internacionales son sujetos permanentes del derecho internacional, pero derivados, y las comunidades beligerantes y los movimientos de liberación nacional son sujetos temporarios porque responden a una cuestión fáctica, es una cuestión empírica, pero obtienen la personería o la subjetividad internacional de los estados. Shirley levantó la mano. No, profe, le iba a preguntar si puede repetir por qué usted dijo que el originario es el Estado, pero luego dijo que los derivados son las entidades que el Estado, y ahí me quedé. Claro, es decir, el Estado es anterior al derecho internacional. Nosotros podemos ubicar el derecho internacional de una posición muy pedagógica en 1648 o la Paz de Westfalia, aunque nosotros encontramos reglas del derecho internacional desde Babilonia en adelante aproximadamente. Pero en definitiva, partiendo de una división clásica, nosotros tenemos que el Estado, es decir, las comunidades organizadas, que primero fueron tribus, después fueron ciudades-estado, después fueron comunidades nómades inclusive, como la de Atila, es decir, las gentes agrupadas en organizaciones políticas más o menos definidas, actuando fuera de sus fronteras, es decir, esos centros de poder independiente, se relacionaban entre sí antes de que existiera el derecho de gentes, considerado hoy derecho internacional público. Por eso decimos que el Estado es el que creó el orden jurídico para regir sus relaciones exteriores. Y como ustedes verán, actualmente las relaciones exteriores, de conformidad con el orden constitucional uruguayo, las llevan a cabo el presidente de la República, es decir, el jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores o los jefes de diplomáticos permanentes. Pero eso es otro tema. Entonces es el Estado el que creó al orden jurídico internacional, es decir, al derecho internacional público. Y posteriormente, por una necesidad histórica, política y hasta inclusive económica, permitió que otras entidades creadas por su voluntad, como son los organismos internacionales, tuvieran esa capacidad de poder participar en la creación, modificación, vigilancia y castigo de las reglas. Por eso son derivados. ¿Por qué? Porque la capacidad del Estado siempre es plena y absoluta, limitada solo por dos cosas: el incumplimiento de las normas de ius cogens o realizar atentados contra la paz y seguridad internacionales. Más allá de eso, la personería jurídica internacional del Estado es plena y absoluta. La de los organismos internacionales está supeditada a los fines que el Estado le ha otorgado. ¿Me explico? No sé si quedó claro eso, Shirley. Bien, entonces, este es el elenco. Yo sí, profesor. Genial. Hay un elemento, hay alguien que no incluí, que es el individuo, es decir, la personería jurídica internacional del individuo, básicamente porque es una personería discutida, es decir, no hay un gran consenso en la doctrina sobre el individuo, como veremos posteriormente. Entonces, uno puede hacer una distinción entre sujeto del derecho internacional y actores de las relaciones internacionales. El actor de las relaciones internacionales es toda entidad que puede participar y que quiere participar y tiene los medios para participar en una determinada sociedad internacional. Las empresas multinacionales son actores, y vaya que son importantes. Profe, disculpe. Sí. Dijo toda persona que quiere, puede y tiene los mecanismos para participar. Toda entidad que quiere, puede y tiene los mecanismos para participar en una sociedad internacional. Esa definición es de Esther Barbé, aproximadamente, y de Rafael Kaltuch. Entonces, tenemos las empresas multinacionales, que claramente actúan en la esfera internacional,
y en el marco del derecho internacional privado, como ustedes verán, pueden participar en la creación de ciertas normas. Después tenemos las asociaciones privadas, que pueden ir desde la Cámara de Comercio de París, la Cámara de Comercio de Beijing, lo que puede ser, por ejemplo, una Greenpeace, Human Rights, es decir, determinados órganos, o instituciones que son de carácter privado, pero que participan exactamente las ONG en la sociedad internacional. ¿Cuál es la diferencia? No pueden, es decir, no tienen estos atributos. No tienen estos atributos que se emanan de la posibilidad de participar en la creación, modificación o extinción de una regla del derecho internacional. Por eso, ustedes como futuros abogados tienen que saber, porque incluso el régimen aplicable a las mismas es distinto. Les voy a poner un ejemplo. Al Estado, cuando tú tienes una relación Estado-Estado, las reglas aplicables son las reglas convencionales, consuetudinarias vigentes. Pero, por ejemplo, en materia de sociedades mercantiles, ustedes tienen la ley 16060, artículos 192 a 198 inclusive, que regula el estatuto jurídico de las empresas extranjeras, o la Convención Interamericana sobre Sociedades Mercantiles. Es decir, distinguir un actor de un sujeto cambia el derecho aplicable. ¿Me explico? Ahora bien, no todos los sujetos del derecho, no todos los actores del derecho internacional son buenos. Después nosotros tenemos lo que son los actores de carácter ilícito, a la cual se les aplicarán las reglas de cooperación procesal penal internacional, pero eso lo van a ver en el último año de abogacía, así que continuamos. Vamos a hablar del Estado como sujeto originario del derecho internacional. Ya hablé mucho, así que voy a dar la palabra a alguien que quiera definir al Estado o que me explique con sus palabras qué es el Estado. ¿Alguien quiere? Si no hay voluntarios. Aquí, Nazarena. ¿Qué es el Estado? ¿Qué te suena a ti el Estado? Es una organización política. Bien. ¿Qué más? Y que se encarga de impartir orden y organización en la sociedad. ¿Con qué límites? ¿Hasta dónde llega esa sociedad? Hasta el territorio que abarque. Entonces, ¿qué elementos se distinguen de lo que tú me dijiste? Tú ya me nombraste más o menos los 3 elementos. Territorio, población y poder etático. Bien, es decir, a priori, toda persona, cuando están de acuerdo a lo que dijo la compañera, ¿hay alguien que quiera establecer un argumento contrario? ¿No? Entonces, de acuerdo a lo que hiciera la compañera Nazarena, uno puede visualizar al Estado, entre comillas, a priori con 3 elementos: territorio, población y poder etático. Si uno va, de nuevo, a la escuela italiana, me fascina, que es la escuela marcada por Pascual Fiore, entre otros, uno visualiza que el Estado es justamente una organización política, de gobierno regular, con una población y un territorio. Es decir, puede llegar a visualizar esos 3 componentes que son, 2 son estrictamente fácticos, es decir, de proyección en la Tierra, o sea, el territorio y la población, y uno es una proyección que uno puede ver sus consecuencias, que es el poder político. La compañera Shirley tiene una pregunta, ¿sí? ¿Un comentario? No, sí iba a preguntar, profe, si cuando hablamos de poder estático estamos hablando de soberanía. Bien, esa es una buena pregunta. Sí y no. El poder estático es la configuración de un gobierno, es decir, de órganos que emiten una voluntad única, coherente, etc. Eso lo van a ver en teoría del órgano administrativo 1. Pero la soberanía es algo muy importante que vamos a estar viendo en minutos, porque ese es el elemento que en definitiva va a terminar caracterizando al Estado como sujeto del derecho internacional. Así que venimos bien. Entonces,
Esperen que... Denme un segundito, creo que se traspapeló. Entonces, no. Entonces, en la cátedra, no tendría que ir acá. Va después, no sé qué pasó. Entonces, si uno va al análisis de la Constitución uruguaya, uno puede visualizar en los artículos 1, 2 y 3 determinados elementos. ¿Alguien quiere leer alguno de los artículos? ¿Hay voluntarios? ¿Voluntarias? Yo me ofrezco. No puedo. Bien, ¿quién dijo primero? Priori No, nil la tempo, compañera priori está nil bien, iure. Compañera, ¿quién fue? No, yo dije, pero si quiere leer, o Dale. sea, yo puedo leer y él también, no hay problema Eso, igual. 1 y 1, Chile comienza con el artículo 1. Bien. El artículo 1 dice, la República... Dale. Hacelo vos nomás. Dale. La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Perdón. Compañero Carlos, el 2. Artículo 2, ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Bien, y yo continúo con el 4, dice, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, aunque le compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes del modo que más adelante se expresará. De estos artículos, ¿qué elementos constitutivos del Estado uno puede visualizar? Es que será siempre libre e independiente. Bien. Asociación política, los Asociación habitantes del política. territorio. Santiago, que está levantando la mano. No, un poquito más de lo que comentaba la compañera. O sea, menciona el territorio cuando habla del punto de soberanía que comentaste que íbamos a hablar más adelante. Sería la especie de independencia política de las otras comunidades existentes. Perfecto, es decir, que uno ve que esa escuela clásica italiana, que aparentemente uno puede decir qué importa lo que dijo alguien en 1879, se ve proyectada jurídicamente hoy en día. Es decir, hay tres grandes elementos que son la población, el territorio y la organización política, que en definitiva terminan constituyendo un Estado. Ahí tenemos que la definición de población, que se encuentra constituida por el conjunto de individuos sobre los cuales el Estado, o más exactamente la organización estatal, ejercita un conjunto de poderes de hecho. Esa es una definición muy positivista. Después, uno cuando empieza a vincular el concepto de población con nación, empieza a visualizar la existencia de que ese conjunto de gentes tiene una unidad histórica, cultural, un sentido de pertenencia étnico, religioso, lingüístico. Es decir, hay un conjunto de elementos subjetivos y valorativos que terminan constituyéndonos en más que un conjunto de gentes, sino en una población con sentimiento nacional. Y eso es fundamental porque es el elemento que nos hace agruparnos. Es decir, los españoles son españoles porque tienen un conjunto de elementos subjetivos y valorativos que los hacen distinguir como españoles. Los uruguayos también, los argentinos, los alemanes y los franceses. Es decir, ¿por qué uno dice es alemán, francés, italiano, uruguayo o español? Porque en definitiva, más allá de los aspectos jurídicos, constitucionales de cada estado, pensemos en la persona que simplemente nace en ese territorio sin ser inmigrante, siente una pertenencia o se educa en torno a una pertenencia al Estado, es decir, a una visión de lealtad y fidelidad a ese conjunto de principios subjetivos que en definitiva terminan conformando la población que es la nación. Por eso no es lo mismo población que nación, pero se puede establecer un vínculo, un puente entre ellas. ¿Por qué no es lo mismo? Porque una persona que viene de turismo a Punta del Este o a Rocha, se le va a estar aplicando el orden jurídico uruguayo, aunque no tenga ningún sentimiento de pertenencia al Estado. ¿Me explico? O sea, la ley penal se le sigue aplicando de todas maneras, y si quiere contratar de conformidad a las reglas del derecho internacional privado, puede resultar aplicable la ley uruguaya y va a tener que aplicar, o mejor dicho, va a tener que someterse a esas disposiciones. Después tenemos el territorio. El territorio es el establecimiento de un sistema que puede ser de hecho o de derecho, de los límites del poder del Estado. Es decir, el territorio es
la circunscripción en la cual se termina aplicando en definitiva el poder coercitivo del Estado. ¿Cómo se establece ese territorio? Bueno, a través de lo que es la delimitación de fronteras, que también es objeto particular de próximas clases, una de ellas conmigo, que es el Estatuto del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que el establecimiento de las fronteras puede ser por cualquiera de las fuentes del artículo 38 del Estatuto de la Corte, o incluso no tener fronteras. Es decir, hay estados, Uruguay por ejemplo, cuando nace a la vía independiente, a través de la Convención Preliminar de Paz del 4 de octubre de 1828, nace como Estado oriental y posteriormente se da una constitución sin tener fronteras. Es decir, nosotros tenemos fronteras a partir de 1851, o sea, tenemos más de 20, 25 años de existencia sin tener fronteras. Es decir, que el elemento de la frontera es importante, es sumamente vital actualmente, pero carecer de fronteras definidas no es un condicionante para no ser un Estado. Y tampoco la extensión territorial. Es decir, por ejemplo, el Vaticano es un Estado hiper pequeño, es decir, es como varios estadios de fútbol, nomás es chiquitito, y es un Estado. Es decir, no importa la extensión territorial ni el tamaño de la población, donde cumpla con estos tres elementos, y en definitiva ser efectivamente reconocido por la comunidad internacional, puede ser considerado un Estado. Porque esto es algo, alguien había hablado algo de los mini-estados, y en definitiva, no importa la poca extensión territorial o poblacional, es considerado como un Estado. Sí, yo lo había mencionado en la clase pasada. Si había nombrado incluso un par, eso en definitiva no importa la extensión territorial, aunque hay algunos casos que uno puede encontrar en internet muy graciosos, en los cuales hay personas que se autoconstituyen como estados en sus casas para no pagar impuestos, sobre todo en Estados Unidos, pero claramente esos no son considerados como estados a los efectos del derecho internacional, aunque uno se emite en moneda y tienen su bandera y uno puede adquirir la ciudadanía por eBay, pero claramente no son estados a los efectos del derecho internacional público. Y finalmente tenemos la organización política, es decir, la existencia de un conjunto de órganos coherente, organizado, jerarquizado, que estará estableciendo el sistema de reglas aplicable a todas las personas que se encuentren comprendidas dentro del territorio. Esto lo explica Díez de Velasco. Ahí ustedes ven si no me equivoco, el libro de Díez de Velasco lo tienen en la bibliografía del curso para poder consultarlo. Entonces, ahí viene lo que es, en torno a estos tres elementos, la posición crítica de la escuela francesa, sobre todo la posición crítica de Charles Rousseau. Él critica el tema del gobierno, porque la existencia de un gobierno para él no es un elemento caracterizante, puesto que en los territorios del zar, entre 1919 y 1935, tuvieron un gobierno interaliado, y no eran autónomos. La población, él dice que en realidad la existencia de una colectividad con valores subjetivos y objetivos que la identifique no lo considera Estado, y él da el ejemplo en su momento del pueblo de Israel, si bien es un pueblo y una nación, no tenía Estado. Actualmente tenemos la población de los kurdos, o por ejemplo los que eran los pueblos coloniales, que si bien eran naciones en sentido de comunidades poblacionales con sentimiento de pertenencia en torno a valores comunes, no tenían estados porque estaban sometidas a mandatos, fideicomisos, protectorados o lisa y llanamente territorios coloniales. Y tampoco el territorio en sí mismo, porque por ejemplo los territorios de Tánger, Trieste, Sar, Memen, y Danzig, o sea, hubo una serie de territorios básicamente gobierno de ocupación, que no eran considerados estados. Por eso, para él, el elemento característico es la soberanía. ¿Y qué? ¿Alguien sabe o puede precisar un concepto de soberanía? ¿Alguien que quiera hablar? Pero bueno, por ahí tiene un poco de fruta. No pasa nada.
Un profesor dijo que el momento de quedar rojo es acá y no en un tribunal. Por supuesto, sí, sí. sí. Cuando le dice a un juez que no conoce el Código General del Proceso y quiere hablar cuando no puede hablar, ese es el momento, es preferible meter la pata en procesal 1. Sí, sí. Bueno, no, o sea, un Estado soberano es uno que se rige por sí mismo, independientemente, que tiene, no sé, los tres poderes, por ejemplo, claros, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, hay una organización, no estamos subordinados a tal ente o a tal país. No sé si me explico la idea. Bien, sí. ¿Alguien más? No sé Profesor. Sí, no sé quién está hablando. Sí, probable. Raquel Melnitsky. Raquel. ¿No aparece? Ahí está. Ahí te veo. Bueno, sí, no, recuerdo que la soberanía radica en la nación, ¿no? O sea, está relacionada con el concepto de nación. Bien, perfecto. Una última opinión de Elodie Bentancur. Elodie, buen día. Buen día. Perdón la corrección, pero me han bautizado tantas veces. No. ¿Qué tal? Usted. No pasa nada. Estoy acostumbrada, pero corrijo para que se diga bien. Simplemente como apoyando lo que decía el compañero recién, la soberanía es ser libre, o sea, no tener una dependencia de otro, en este caso Estado, o depender de otro poder, simplemente que uno mismo crea su derecho y es libre de hacerlo. Bien, entonces me voy a quedar con esos conceptos. Nosotros podemos decir que la soberanía es, dentro de las fronteras, la posibilidad de disponer de un poder único y supremo, que por definición no admite subordinación. Es decir, la soberanía es un elemento categórico de carácter exclusivo. Es decir, yo no puedo decir soy más o menos soberana. La soberanía es una categoría precisa. O sé soberano o no sé soberano. Entonces, ahí vamos a ver dos aspectos. Una proyección interna, que ustedes básicamente estaban explicando, y después la proyección internacional. Nosotros tenemos que en la evolución histórica de la soberanía hay como tres grandes posiciones, o mejor dicho, tres grandes evoluciones. Una es la posición de Nicolás Maquiavelo, otra la de Jean Bodin, y finalmente la de Thomas Hobbes. Para Maquiavelo, la soberanía es una categoría política, es decir, Maquiavelo que le enseña al príncipe cómo obtener el poder y mantenerse en el poder eternamente, le dice, bueno, una vez que obtienes el poder, eso se proyecta en que todo el mundo dentro del Estado tiene que hacer más o menos lo que tú le dices. Eso es a grosso modo, porque lo establece es la señoría, ahí se empieza a derivar la palabra soberanía. Es la señoría, o sea, el señorío sobre todos los que están bajo tu mando. Pero de momento estamos hablando de un carácter político. Con el paso del tiempo viene la posición de Jean Bodin, que lo que termina estableciendo es el establecimiento de una juridicidad del concepto de soberanía, es decir, comienza a salir del ámbito político a ir al ámbito plenamente jurídico, pero fundamentado en el derecho natural. Nosotros tenemos que, en realidad, los grandes fundadores de la tesis de la soberanía es la neoescolástica española, San Francisco Suárez, Francisco Vitoria y toda su barra. Que lo que venían a hablar es que la soberanía se configuraba de la siguiente manera, o sea, Dios otorgaba la potestad civil a las gentes, y esa otorgación de la potestad civil a las gentes se terminaba proyectando en un pacto entre las gentes y el monarca. Y ahí nosotros teníamos que las gentes mantenían en definitiva la soberanía y se la delegaban de forma usufructuaria al monarca. Pero esas son las distintas teorías que no nos podemos detener, pero para el que le guste el tema, el profesor Arguet tiene, si la profesora Hipólita me corrige, 3 tomos sobre la soberanía en la evolución histórica, y ahora creo que sacó un tomo nuevo sobre el concepto de soberanía. Estamos hablando de un libro de, si no me equivoco, o no, son más de 600 páginas, donde explica toda esta evolución. Ahora un breve raconto. Y finalmente terminamos en la tesis de Thomas Hobbes,
en la cual partimos de esa idea clásica de la neoescolástica española de contrato, esa idea contractual, pero para Thomas Hobbes, cuando uno hace ese contrato, entrega la soberanía, se la entrega al monarca. Y esta tesis es un poco peligrosa, puesto que es la que ha fundamentado muchos autoritarismos, es decir, ya que la persona no tiene ninguna posibilidad de que esa soberanía se establezca una retroversión, es decir, que vuelva, el monarca o el dictador o el gobierno de turno podría hacer lo que quiere. En definitiva, nosotros tenemos que actualmente, como decía la compañera, la soberanía radica en la nación. Es decir, última ratio, la soberanía radica en la nación. Esto quiere decir que la nación tiene la potestad de, en última instancia, por los mecanismos constitucionales, poder cambiar el gobierno, poder modificar las reglas de juego. Esto tiene su origen en la Constitución de Cádiz de 1812, pero simplemente para que sepan el origen un poco de esa concepción de la soberanía radica en la nación en el mundo hispano, en el mundo anglosajón, en lo que es la Constitución norteamericana. Entonces, en resumen, el elemento característico que define al Estado como sujeto del derecho internacional es, en definitiva, el atributo de la soberanía, que a nivel interno se manifiesta, como ustedes expresaron, y a nivel internacional es justamente la igualdad soberana la que determina la elaboración o que se erija un sistema de coordinación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? No sé si hay alguna duda. Bien, profe. Levantó la mano. Sí, yo tengo una consulta. Sí. Había explicado tipo en el ámbito nacional que era la soberanía, pero en lo internacional, ¿qué era? En lo internacional, la soberanía termina constituyendo que se genere un sistema de coordinación. Es decir, que ningún Estado pueda estar sometido a otro. ¿Me explico? Bien, la gracias. compañera está levantando la mano, Bentancur. No se te Sí, escucha. sí, perdón. No me quedó claro lo último. Esta última característica, o sea, la soberanía, ¿es lo que se usa, o sea, lo que estamos todos de acuerdo hoy en día, o es una posición? Porque veníamos de una donde habían 3 características para ser sujeto, Sí. y ahora estábamos en esta donde dice que solo la soberanía. No me quedó claro si es una posición No o... solo la soberanía, se agrega otro elemento, es decir, hoy en día la concepción de Estado es territorio, población, poder estático y poder, como dice la Carta de Naciones Unidas, si mal no recuerdo, poder llevar sus relaciones internacionales, que es en definitiva tener el atributo de la soberanía. Es decir, hoy en día son esos 4 elementos y que incluso tienen origen constitucional, es decir, si uno va a los artículos 1 a 4 de la Constitución, uno ve efectivamente el territorio, la independencia, es decir, no estar sometido a otro Estado, y ve el origen de la soberanía. No sé si la profesora quería comentar algo. Sí, quería recalcar algunos conceptos que tú mencionaste. Entonces, para el derecho internacional público, el Estado no tiene 3 elementos, o sea, sí los tiene 3 elementos, pero agrega el elemento de soberanía, ¿sí? El elemento de soberanía incluye, desde el punto de vista interno, la posibilidad de manejarse, de tener el gobierno que quieran, y cuando hablo de gobierno, hablamos, como dijo Alejandro, en sentido amplio, no solamente en la forma de gobierno que tenga, política, puede ser una democracia o puede ser otro sistema, ¿sí? No nos interesa al derecho internacional público si es una monarquía, si es otro tipo de gobierno, cualquiera, ¿sí? Sí interesa al derecho internacional público que ese gobierno sea aceptado por la sociedad y que no viole los derechos humanos. Ya lo hablamos la clase pasada. Bien, entonces volvemos. Territorio, población, gobierno en sentido amplio, gobierno en el sentido de
adoptar su política sanitaria, su política cultural, su política comercial, como desee el Estado, ¿sí? En ese sentido el gobierno en sentido amplio. O sea que soberanía tiene un punto de vista interno y un punto de vista internacional. El internacional es, no permito que nadie se inmiscuya, soy independiente de formarme como quiera como Estado, ¿sí? Pero además tengo la obligación de no afectar a otros Estados. O sea, esa soberanía implica desde el punto de vista internacional un derecho y un deber. Bien. Entonces, como todos son iguales, como todos los estados son iguales, como todos los sujetos de derechos son iguales, ¿sí? De ahí surge esta coordinación que ya estamos viendo desde la clase pasada, ¿sí? Este derecho internacional público se aplica en un sistema de coordinación que explicó excelente Alejandro. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Quería mencionar así esos puntitos nada más, para que queden bien presentes, para tener la cabeza. Ah, otra cosita que quería mencionar. Cuando hablamos de nación y de aceptación y de lazos culturales, etcétera, etcétera, pensemos que nosotros no estamos solamente en Uruguay o en América, podemos estar en otros estados que tengan otro tipo de constitución en cuanto a la cultura, ¿sí? A los integrantes de esa sociedad, que pueden tener de pronto culturas totalmente diferentes, ¿sí? O en algún punto de su cultura, bueno, pueden hasta chocarse, ¿sí? Nosotros estamos hablando de derecho internacional, ¿sí? Entonces recuerden, a veces como para entender, bueno, ubíquense en otro territorio, de otro estado, el cual de pronto ni siquiera conocen qué sistema de gobierno tienen, o cómo fue su historia, o cuándo se independizaron, o si fue en un escritorio, como en África, que nosotros vemos que hay unas fronteras que se trazaron con una regla, arriba de un escritorio, de un mapamundi, se trazaron con una regla, capaz que había una ciudad, una tribu, que quedó partida en dos territorios de dos estados, porque, bueno, se les ocurrió a quienes estaban dominando el lugar, se les ocurrió dividir ese espacio. Entonces, capaz que había una nación ahí, capaz que había una cultura expresa de ese lugar, y bueno, fue partida por una regla, y ahora hay en un estado esa cultura y en el otro la misma, o al revés. Entonces digo, abramos cabeza en cuanto a lo que significan las poblaciones, las naciones, los territorios, ¿sí? Que hay que ver cada caso en particular, a ver cómo es que funciona este tema de soberanía, de población, de territorio, de gobierno. Bien. Continuamos, Alejandro, entonces. Continuamos. Perfecto, muchas gracias por la apreciación, profesora. ¿Estábamos en esta PPT o estamos por acá más adelante? Profesor. Sí. ¿Alguien habló? Profesora, una consulta. ¿Es la de los ONG? Profesora, una consulta. ¿Qué estás hablando? A ver. Sí, Raquel. Te escucho. Ah, disculpa, porque tengo mala conexión. A ver si se escucha ahora. No, un saharaui en África, si se trata de una población, una nación. No te yo no te logré escuchar.
No. ¿Qué pasa? Escribirlo en el chat. A ver. Te escuchamos una nación, una población, pero... Y África. Y África. 3 palabras. Bien. Bueno, cualquier cosa, escribime en el chat, Raquel. Y vamos a ver si te puedo contestar ahí. Continuamos. Entonces, veníamos hablando de los caracteres fundamentales del Estado como sujeto del derecho internacional. Ahora bien, en principio, como decía la profesora recién, el derecho internacional no se encarga de establecer directrices en cuanto a la organización política. Es decir, los estados son, o mejor dicho, los pueblos son libres de elegir los caminos que mejor consideren para su organización política. Inglaterra elige una democracia, Arabia Saudita elige una monarquía teocrática, en África tenemos los sistemas tribales, donde dentro de un estado tenemos distintas tribus que ejercen un poder de estilo caudillesco, es decir, las diversas individualidades y particularidades organizacionales desde el punto de vista político no interesan a priorísticamente al derecho internacional, salvo, como decía la profesora, violaciones a los derechos humanos, etc. No obstante, hay 2 categorías políticas, como ser los estados federales y las confederaciones de estados, que en definitiva pueden dar algunos temas que hablar en materia de derecho internacional. O sea, podemos hacer algunas disquisiciones, por así decirlo. Y son los estados federales y las confederaciones de estados. Entonces, el estado federal, acá tenemos una definición técnica, pero vamos a hacer una definición un poco más común. Primero, ¿alguien conoce un estado federal? ¿O se le puede ocurrir qué estado es federal? Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, ¿alguno más? Argentina. Brasil, profe. Argentina y Brasil. Brasil. Es decir, nuestros vecinos son estados federales. El estado federal es distintos estados, o sea, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, en lo que fue la configuración del orden regional del Atlántico Sur, eran estados. Incluso Uruguay celebró en el año 1836 y 1838 tratados con Entre Ríos y Corrientes. O sea, el Estado oriental celebró tratados con lo que hoy son provincias. Entonces, estos estados lo que hacen es hacer un pacto entre ellos, un pacto de carácter constitucional, a través del cual van a generar una nueva unidad política sin perder las particularidades. ¿Qué significa esto? Delegan a un gobierno central las funciones de la jefatura de Estado, es decir, el desarrollo de las relaciones internacionales, la orientación general de la política económica, de la política comercial, entre otros. Y mantienen lo que son las funciones de gobierno. Es decir, esos son los estados federados o federales, los que delegan determinadas potestades al jefe de Estado y tienen potestades o mantienen las potestades de la jefatura de gobierno. En los estados unitarios, el presidente o el rey mantiene esas 2 jefaturas, es decir, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es el jefe de Estado. Y es jefe de gobierno cuando actúa con los ministros o ministros respectivos en las funciones del artículo 168 de la Constitución. Es decir, jefe de Estado en persona, solitario, y actuando con los ministros, ejerce las funciones de jefatura de gobierno. En los gobiernos federales, esas competencias están determinadas a los gobiernos, entre comillas, locales. Entonces, ¿cuáles son los problemas o cuáles son las valoraciones que podemos hacer a los efectos del derecho internacional? Es bueno, esos gobiernos federales, es decir, esos gobiernos locales, Asunción, Entre Ríos, Corrientes, en Estados Unidos, Texas, etc., pueden celebrar, o sea, tienen ius tractatum, ius legationem, locus standi, es decir, son sujetos. Y bueno, la respuesta viene dada por el derecho constitucional, es decir, depende de los atributos que le otorgue la constitución de ese Estado.
Por ejemplo, en el caso argentino, los artículos 124 y 125 de la Constitución le confieren a las provincias un ius tractatum moderado. Es decir, por ejemplo, si la provincia de Santa Fe quisiera hacer un acuerdo con la Universidad de Kiev en Rusia, o con la Academia La Haya para un convenio de cooperación en otorgación de becas, puede hacerlo. Eso es un acuerdo internacional. Pero no puede, por ejemplo, pedir un préstamo a otro estado, o tampoco puede obligar a las demás provincias, porque esa potestad de obligar a todas las provincias es una potestad privativa del gobierno central. Y después le pone una serie de condiciones, y es que no afecte el erario público, etc. Es decir, tienen una capacidad legislativa internacional, una capacidad de ius tractatum bastante limitada, pero en definitiva la pueden llegar a tener. La compañera Shirley estaba preguntando algo, y yo cerré la idea, y ahora no sé si contesté lo que iba a decir o no, profe, yo iba a agregar eso que usted había dicho, porque justo leí y veía eso, y que cuando el gobierno central delega autoridad, tiene que hacerse responsable de todas las actitudes o acciones que toma ese Estado federado. No puede independizarse o no puede decir que no pertenece así, y por lo tanto debe responsabilizarse. Bien, si hay unos temas que dijiste, lo de independizarse, eso podemos hacer algunas apreciaciones después, pero en definitiva está muy bien lo que comentaste. Entonces, ahora vamos a las confederaciones de Estado. Las confederaciones de Estado es distinto, porque si bien los estados federales son por acuerdo constitucional, las confederaciones de Estado surgen por acuerdo de derecho internacional público. Es decir, es la constitución de un bloque regional de estados que inician un proceso de integración profundo para el cumplimiento de objetivos específicos. En el 99,99% de los casos son objetivos de carácter defensivo, es decir, la Confederación Helvética, la Confederación Germánica en la segunda mitad del siglo XIX fueron de carácter defensivo. Entonces, ¿cuáles son los caracteres que terminan configurando a un Estado? Perdón, a una confederación de Estados. La confederación surge como una asociación de Estados. Entonces, el origen jurídico no es constitucional, sino que es convencional, es decir, a través de un tratado. En el tratado lo que se hace es establecer órganos que coordinan a la Confederación de Estados y que, en definitiva, lo que terminan es estableciendo las competencias de la Confederación. ¿Por qué? Porque cuando uno establece una confederación de estados, no termina o no se está estableciendo la culminación de la subjetividad internacional de cada uno de sus participantes, como sí pasa en los estados federales. Es decir, Argentina, cada estado que compone a la nación argentina ha renunciado a su subjetividad internacional, o a la mayor parte de esa subjetividad internacional, en pos de un estado central. En Estados Unidos igual, en Brasil igual, en Suiza igual. En la Confederación de Estados es una unión para el cumplimiento de objetivos puntuales. En América Latina hubo dos grandes propuestas de confederación. Una fue la propuesta de Bolívar en 1826, en la cual proponía la confederación entre lo que iba a ser el gran Estado americano y el Reino de España, que era una confederación de defensa común, y en lo que son las conferencias hispanoamericanas desde 1889 hasta aproximadamente 1914, o sea, hubo un sentimiento panamericanista de crear una confederación de estados americanos, pero en definitiva se hundió en las profundidades de la historia. Entonces, la naturaleza, es decir, el Enger Rechtsles Bindung, como dicen los alemanes, es una naturaleza claramente convencional, y las competencias parten de ese acuerdo convencional. No sé si me expliqué bien, ¿hay alguna duda? Actualmente creo que no hay ningún tipo de confederación, son como una especie de organización política que ha estado un poco perimida, pero uno en relaciones internacionales y en derecho internacional nunca sabe que puede resurgir de las profundidades de la verdad. Entonces, ahora vamos a ir a dos institutos que son el reconocimiento del Estado y el reconocimiento de gobierno.
No sé cómo vamos con la hora. Son y 29, vamos bastante bien. Entonces, en cuanto a lo que es, la primera pregunta si son solo para defensa. Pueden ser para otras cosas, por ejemplo, en el proyecto Bolívar estaba los aspectos económicos, etcétera, pero de momento las grandes confederaciones que han habido, que es las dos confederaciones germánicas, fueron para la defensa de lo que es el espacio germánico, hoy en día es Alemania, y la Confederación Helvética de 1800 y pico, no recuerdo el año preciso, también era para una especie de confederación. A mí la única especie o resabio o posibilidad de pensar una confederación es lo que actualmente son los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Pero en definitiva, confederaciones como tal, hasta donde yo tengo entendido, ya no existen actualmente. Pero el elemento medular sí es un tema de defensa, y después claramente vendrán los aspectos económicos y políticos. Hay unos autores que consideran que, bueno, que lo que Artigas propuso fue una gran confederación, es decir, esa liga federal, porque cada uno mantenía lo que era la soberanía particular de los pueblos, pero en definitiva ese proyecto se hundió con la creación de los estados, el Estado Oriental y la Confederación Argentina. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el reconocimiento de Estado. En la doctrina clásica, Pascual Fiore entiende que puede exigirse el reconocimiento de Estado cuando un Estado se anexionaba a otro y pide el reconocimiento de los dominios conquistados. Por ejemplo, cuando Castilla y Aragón se anexionan el Nuevo Mundo, considerado el Reino de Indias, hubo un intento de legitimación, es decir, no un pedido, pero sí una necesidad de legitimar para adentro y para afuera el nuevo dominio de esas nuevas tierras. Después, cuando anteriormente Portugal había adquirido territorios en la costa africana, también hubo una necesidad de justificar ese dominio, fue con el papado y después con el Tratado de Tordesillas. Es decir, que cuando era posible utilizar el jus ad bellum, es decir, el derecho de la guerra, cuando la guerra era un instrumento legítimo en el desarrollo de las relaciones internacionales, era posible, o mejor dicho, era necesario reconocer cuando se anexaban territorios. Después, cuando se forma, Pascual Fiore da un segundo ejemplo, es cuando se forma un nuevo Estado, o con una parte de un Estado antiguo se crea un nuevo Estado, o se separa y se constituye otro, hay una necesidad de legitimación, o cuando se muda el título del soberano, es decir, cuando hay una nueva casa reinante y hay un problema de legitimidad, ahí sería reconocido, o mejor dicho, sería necesaria la institución del recurso del reconocimiento. Entonces, uno puede destacar que en definitiva el reconocimiento de un Estado es un acto de soberanía. O sea, ningún Estado puede ser obligado a reconocer ni a otro Estado, ni a otro gobierno, ni tampoco se puede pedir que lo reconozca en un tiempo determinado, o se le puede cuestionar por qué no lo reconoció antes y si ahora, ya que es un atributo de la soberanía y el Estado lo puede hacer si considera prudente o si no lo considera. Y eso es fundamental. Por ejemplo, hay estados que no reconocen a otros y no están obligados a hacerlo. Ahora bien, el tema que se ha planteado en torno al Instituto del Reconocimiento de Estados es su carácter declarativo, su carácter constitutivo. Y eso es importante. Vamos a analizar brevemente la posición que nosotros estábamos viendo, y ahora vamos a analizar brevemente las teorías constitutivas y las teorías declarativas. Desde el punto de vista de la teoría constitutiva, es decir, con base a esta teoría, el acto de reconocimiento es visto como una precondición necesaria para que puedan subsistir o que puedan erigirse las capacidades del Estado. Es decir, su efecto práctico consiste en atribuir la personería jurídica internacional, es decir, que el acto de reconocimiento termina termina otorgando subjetividad internacional. Entonces, nosotros podemos hacer como dos aserciones del concepto, o mejor dicho, de la teoría constitutiva. En primer lugar, previamente al reconocimiento, las comunidades no están poseyendo el derecho de la subjetividad internacional
y lo van a obtener una vez que obtienen, me valga la redundancia, esa subjetividad. Y acá tenemos tres posiciones, la de Jelinek, la de Ancelotti, que son los voluntaristas, y la posición de Kelsen. O sea, Jelinek decía que las relaciones en la forma de derechos y deberes entre dos entidades que no se sujetan a ningún orden legal superior solo pueden resultar del mutuo reconocimiento de sus personalidades jurídicas. Y en un mismo sentido, Ancelotti, defendiendo lo que son las tesis de carácter constitutivo por su posición voluntarista en cuanto al fundamento de obligación de las normas del derecho internacional, establece que uno es sujeto del derecho internacional cuando obtiene la manifestación tácita o expresa del reconocimiento de sus pares. Extrañamente, Kelsen es partidario de esta teoría y dispone que justamente el centro de imputación de normas, dado el principio de la soberanía y de un sistema de coordinación, tiene que ser establecido mediante un acuerdo entre los estados. Después tenemos la posición de Hersch, la posición de Leustenbach, de Crawford, entre otros, pero en definitiva los partidarios de las tesis constitutivas lo que hacen es partir de una base de que para que uno pueda ingresar al concierto de naciones tiene que tener la aquiescencia de los interpares, es decir, de los otros estados. ¿Quedó clara la teoría constitutiva? Veo que en el chat había uno. En el libro de Cere, que no sé qué es el libro, o sea, tú dices en el libro de Jiménez de Arecha, Sebastián. Hasta donde tengo entendido, en la edición nueva y la edición vieja no está, pero yo puedo subir a la EO un artículo, encontré, en el cual debaten justamente las posiciones declarativas y constitutivas, son unas 34 páginas. Cuando suba la PPT, si quieren, les subo ese artículo para lectura complementaria. El error de autor. Es que uno en abogacía ve muchos autores, entonces uno tiende a confundirse. Entonces, después tenemos lo que son las tesis de carácter, esto no cambia, de carácter declarativa, es decir, a través de la cual la personería jurídica internacional de un Estado no depende de su reconocimiento como tal por parte de los demás Estados, y ella es conferida por normas del derecho internacional. Y así, a pesar de que un Estado o gobierno no sea reconocido por los demás, es sujeto de derechos y deberes internacionales. Ojo, no es lo mismo reconocimiento de Estado, reconocimiento de gobierno. El reconocimiento de Estado es establecer que hay un nuevo participante en el concierto de naciones, y en el caso del reconocimiento de gobierno, que estaremos viendo a posteriori, es decir, en unos minutos, estamos hablando simplemente del representante de ese Estado. Entonces, esta vertiente entiende que el no reconocimiento no implica la ausencia de subjetividad internacional de la entidad que quiere participar en el concierto de naciones. Si ella cumple los criterios establecidos, especialmente aquellos que conciernen a la situación de facto, es decir, a establecerse como un Estado, va a obtener la personería jurídica internacional. ¿Me explico? Entonces, como señala la cátedra de la Escuela de Montevideo, nosotros tenemos que la función de el reconocimiento de estados constituye, en definitiva, una función meramente informativa, es decir, una función que lo que hace es justamente dar conocimiento a los demás sujetos que una nueva entidad inicia o ingresa al concierto de naciones, y una nueva entidad que va a estar sometida a las reglas del derecho internacional general, que va a tener que cumplir esas reglas y que va a tener que comportarse de determinada manera, más allá de la autonomía que tenga. Hay determinadas cuestiones que debe cumplir. Es decir, no puede tener posiciones de carácter bélico. O sea, por más que no sea parte de las Naciones Unidas, si quebranta el orden o paz internacionales,
será pasible de las sanciones del Consejo de Seguridad o incluso la posibilidad de la intervención militar ordenada por el Consejo de Seguridad. Entonces, si no hay ninguna duda, continuamos con el otro instituto, que es el reconocimiento de gobierno. Y en el reconocimiento de gobierno estamos hablando de un hecho distinto y perfectamente diferenciado. Es decir, estamos en una situación en la cual se produce una conmoción interna a través de la cual se altera el orden institucional vigente o la continuidad institucional preestablecida en las normas de ese Estado. Es decir, no estamos hablando de un tema de golpe de Estado. Es decir, por ejemplo, en la monarquía, si tiene que asumir al trono X persona y lo hace otra, o ese rey es despojado de su trono, claramente ahí también va a haber una necesidad de reconocimiento de ese nuevo gobierno. Uno, como decía la profesora Hipóliti, tiene esa visión de latinoamericana democrática donde la ruptura del orden es cuando se da un golpe de Estado, y no necesariamente. En una discontinuidad en un gobierno de carácter monárquico también se va a estar dando la necesidad de reconocimiento. Entonces, nosotros nos encontramos con que el reconocimiento es un instituto que viene a legitimar a las nuevas autoridades, o que intenta legitimar a las nuevas autoridades de un Estado que han asumido el cargo de tal sin seguir el orden institucional previsto en ese Estado. Es decir, ya en un gobierno democrático podría ser que haya un golpe de Estado, la caída de una monarquía y el ascenso de otra dinastía, etc. Entonces, lo que nosotros podemos llegar aquí a visualizar, no sé si hay un mensaje, en Italia es complicado. Italia siempre es complicada. La política italiana, como siempre digo, requiere mucho tiempo para analizarla, porque las vicisitudes son de un día para el otro. Es decir, en Italia todo tiene que ser para hace 3 días, entonces seguir a Italia requiere un training importante. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que el derecho internacional, mejor dicho, en los casos en que se produce la necesidad de reconocer un gobierno, no estamos hablando de una alteración de la subjetividad. Esto es importante, es decir, si se cambia el gobierno, o sea, haciendo un gobierno distinto al que debería estar asumiendo, no estamos hablando de un cuestionamiento de la subjetividad internacional del Estado, simplemente estamos hablando de la legitimidad o la capacidad de obrar en la esfera internacional de esos nuevos representantes, como ocurrió en algunos casos con el tema de Paraguay, que algunos estados no reconocieron al nuevo gobierno y otros sí. No estamos cuestionando si Paraguay es o no sujeto al derecho internacional, simplemente estábamos preguntándonos, o se estaban preguntando las autoridades, si ese gobierno era legítimo o no, de conformidad con reglas que veremos posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que la doctrina ha entendido para reconocer a un gobierno? No es ni el carácter democrático, priorísticamente, no es ni el carácter constitucional, ni ninguno de esos. Son 3 elementos precisos, concretos y manifiestos: la responsabilidad, la efectividad y el surgimiento de conformidad con el derecho internacional. La responsabilidad es que el nuevo gobierno que asume sus competencias esté dispuesto a cumplir todas sus obligaciones internacionales, es decir, que cumpla el pago de la deuda externa, el cumplimiento de los tratados, la libertad de los funcionarios diplomáticos, es decir, que se ajuste a todo lo que es el orden jurídico internacional vigente antes de su llegada al gobierno, tanto el general, el que opera, o mejor dicho, se aplica priorísticamente a todo Estado y en todo momento y en toda circunstancia, y a las reglas particulares que haya convenido el Estado obligarse de conformidad con su voluntad. Después tenemos lo que es la efectividad, es decir, que, como dice el profesor Arguet, logre controlar
todos los resortes del poder, es decir, todos los resortes del aparato administrativo de ese gobierno. O sea, desde el control de los ministerios, los gobiernos locales, las empresas públicas, el ejército, la marina, la policía, es decir, que logre tener un despliegue o poder establecer un despliegue completo en todo el territorio nacional y controlando todos los órganos de gobierno. Y finalmente que surja de conformidad con el derecho internacional, es decir, que no haya recibido financiación externa, es decir, que no haya sido un Estado que financió una revuelta para llegar al gobierno y cambiar la orientación de la política económica, comercial, política, etcétera, que no haya incurrido en violaciones manifiestas al derecho internacional, violaciones, atentados terroristas, atentados a aeronaves de aviación civil, secuestro y asesinato de funcionarios diplomáticos, torturas, ejecuciones forzadas, y ahí la lista es larga. Es decir, no quiere decir que no ocurran enfrentamientos armados, pero ahí se tienen que cumplir lo que son las disposiciones referidas al caso. Aunque esas disposiciones se terminan aplicando si, por ejemplo, se lo reconoce como una insurgencia, pero eso ya es otro tema. Acá estamos específicamente cuando ese gobierno ya llegó al poder. No obstante esto, nosotros tenemos que hay requisitos que no deben pedirse, que son los requisitos legitimistas, ya sea monárquicos o democráticos. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es, primero, los legitimismos monárquicos. Durante lo que fue la restauración monárquica en Europa, después de la caída de Napoleón y de la caída después de los 100 días, en Europa se estableció que el único gobierno legítimo, es decir, los únicos gobiernos que en definitiva iban a ser reconocidos eran las monarquías absolutistas. Ahí fueron los 100.000 hijos de San Luis a restaurar a Fernando VII en el trono, se apagaron las revoluciones de 1830, 1848, en Bélgica, en Polonia, en Francia, etc. Si se restauró la monarquía, cuantas veces fuera necesario. ¿Por qué? Porque no se iba a reconocer ningún gobierno de carácter liberal o de carácter republicano. Esos institutos obviamente hoy están perimidos, pero también lo están los que buscan el reconocimiento de democracias, es decir, la doctrina Tobar, que fue formulada por un político ecuatoriano en 1907 y que tuvo aquiescencia en un intento de tratado, se llamó el Tratado de las 5 Partes, buscaba que solo se reconocieran gobiernos de carácter democrático, y eso tuvo un poco de influencia en lo que puede ser la doctrina Larreta. Acá dice, si puedo repetir de nuevo los requisitos. Los requisitos que no deben exigirse para el reconocimiento de gobierno son los que estamos viendo ahora, es decir, estructuras de gobierno. Es decir, yo solo reconozco monarquías o yo solo reconozco democracias. Esa visión de fundamentar el reconocimiento en torno a la estructura gubernamental que asciende al poder no estaría siendo válido en el actual sistema de derecho internacional a nivel general. ¿Por qué? Porque esas doctrinas que decían, bueno, tiene que ser un gobierno democrático, no, tiene que ser un gobierno monárquico simple, monárquico constitucional, no tienen aquiescencia porque, como decía la profesora en su locución anterior, al derecho internacional a priorísticamente no le interesa la forma de gobierno, porque cada pueblo tiene el derecho de autodeterminación y de justamente determinar la forma de gobierno que mejor considere a sus objetivos e intereses particulares. Por eso justamente nosotros no nos fijamos en eso, simplemente en la posibilidad de que se estén violando los derechos humanos, etcétera, donde ahí van a operar distintos mecanismos. Pero en principio, para el reconocimiento de un gobierno no se requiere priorísticamente ningún tipo de forma. ¿Me expliqué, María Belén? Sí, profesor, muchas gracias. No, le consultaba porque, por ejemplo, cuando se presente un caso que diga, bueno, un Estado dice, yo no te reconozco el gobierno porque no acepto tu forma, y ahí el Estado se puede excusar diciendo, no le importa al derecho internacional público esto, entonces sí se debe reconocer. Claro. Es decir, uno a veces en derecho internacional, como mejor dicho en relaciones internacionales, tiene que distinguir dos elementos. Una cosa es el deber ser,
Es decir, el marco jurídico vigente que los estados tienen que cumplir o deberían cumplir, y otra cosa es el ser, es decir, lo que efectivamente después terminan realizando. Nosotros tenemos que hay estados que tienen, o mejor dicho, para la doctrina actual, la definición de potencia internacional es aquella que puede actuar por fuera del derecho internacional. Es decir, China, por ejemplo, desconoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Mar de China. Y no puede desconocerlo en principio, pero bueno, lo hizo. Es decir, pero eso pasa también en el orden interno. O sea, ustedes van a estar trabajando en su labor profesional básicamente con el ser. O sea, los que se dediquen a derecho penal van a ver que el Código Penal no es cumplido por el 99%, por el 100% de la población. Los que se dediquen a la parte de contratos, etcétera, van a ver que el incumplimiento de un contrato está a la orden del día. Es decir, en un orden jurídico, ya sea interno o internacional, hay estados o hay personas que no lo cumplen. Es decir, y los problemas de eficacia no hacen caer al orden jurídico. Simplemente uno tiene que partir de la regla y ver cuando el Estado o una persona la cumple o no. Pero no quiere decir que esa regla pierda eficacia o vigencia. No sé si me expliqué bien. Espero que sí. Perdona, Alejandro, sí. Quería señalar algo. No es obligación reconocer. El reconocer es un acto voluntario de los sujetos de derecho internacional, tanto estados como gobiernos. No hay obligación de ese reconocimiento. Solo hago ese reconocimiento si me interesa tener relaciones con ese estado, me interesa tener relaciones con ese gobierno, o reiniciar relaciones que de pronto estuvieron cortadas, las relaciones diplomáticas o comerciales, y entonces cambia el gobierno y a mí me interesa volver a relacionarme, entonces hago un reconocimiento. Bien, hay dos ejemplos. Recuerden la importancia que tiene la voluntad de los sujetos en este derecho. Exacto, incluso acá en el chat están poniendo el ejemplo de Kosovo, pero hay un ejemplo mucho más claro, que es el ejemplo de Taiwán. Es decir, Taiwán, que es la China nacionalista, durante la segunda mitad del siglo XX, hasta China ingresa a la OMC, era reconocida por todo el mundo capitalista. Es decir, Uruguay tenía tratados con Taiwán en los años 50 y 60, pero cuando China comunista comienza a erigirse como una potencia económica mundial, los estados fueron yendo para atrás. Y hoy en día China establece como cláusula única, exclusiva y excluyente para celebrar un tratado que reconozca que China es una única entidad. Es decir, que se desconozca a Taiwán. Y ahí el Estado uruguayo hizo un cambio, es decir, en el 85 teníamos relaciones con Taiwán, y ya en el 86 dejamos de tener relaciones con Taiwán porque reconocimos a China y no a Taiwán. Es decir, es, como decía ya Pascual Fiore, un acto de soberanía y no es un acto estático. No sé, profesora, si quería comentar algo más. Exacto, lo de Paraguay sí. Paraguay es uno de los pocos estados que reconoce a Taiwán. Para los que son escribanos, es muy importante el tema de Paraguay porque hay un problema. Cuando ustedes vean las legalizaciones en derecho internacional privado, muchas veces van a tener que utilizar a Paraguay como mecanismo de legalización indirecta, ya que cuando vengan temas de Taiwán que tengan que ser traducidos o legalizados, no lo podemos hacer de forma directa, entonces tenemos que utilizar a Paraguay. Profesor Hipólito, quería hablar, pero me parece que se está como trancada. O por lo menos yo la veo trancada. Cualquier cosa me avisa. Entonces, continúa. Ahí, está sin micro. No, estaba diciendo que vamos a terminar por ahora la clase, Alejandro, y continuamos el viernes, ¿sí? Continuamos con genial. Este tema de sujetos. Perfecto. ¿Sí? Se me había perdido la hora. No, está perfecto.
Bueno, nos vemos el viernes. Si Dios seguimos quiere. en contacto, nos vemos el viernes, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Alejandro, excelente tu clase. Muchas gracias. Profe, disculpe, una seguimos consulta. en contacto por IVA, ¿sí? Profe, disculpe, una consulta, porque no se habilitaron las asistencias en EVA, ¿verdad? No, porque hasta que no me respondan, ahora otra vez me respondieron que pasan el mensaje a Bebería, porque no me responden si tengo que tomar asistencia o no. Por lo tanto, hoy no dejé habilitada la asistencia. ¿Está? Bien, perfecto, gracias. Que no me confirmen eso, no lo voy a hacer. Gracias. Tenés el poder, Alejandro, como para cerrar la clase. Finalizo. Nos vemos a todos el viernes, si Dios quiere. Nos vemos el viernes, muchas gracias.